ascenso del Tercer Reich. Uno de los conflictos armados más brutales de la historia. Casi 70 años después de la caída del Tercer Reich, el oscuro legado del régimen de Hitler sigue ensombreciendo las vidas de sus descendientes. Como hijo de mi padre, soy responsable de lo ocurrido. No conocía a nadie que hubiera tenido un abuelo que hubiera sido jefe nazi o asesino. Así que pensé que mi familia sería la única. No conocía a nadie en la misma situación que yo. Antes me negaba a admitir ante nadie y ante mí misma que me sintiera culpable, ya que la culpabilidad no tenía sentido, puesto que yo no había hecho nada. Altausi, en Austria, considerado el nido de los nazis. Su apacible paisaje oculta un pasado sombrío. Hoy se ha convertido en la sede del diálogo y la reconciliación entre los descendientes de los nazis y los supervivientes del Holocausto. Aquella afirmación tan radical de mi antepasado hizo que renunciara a tener descendencia. Tal vez dentro de mí existiera un elemento de miedo. Atraer al mundo a alguien que hubiera heredado esa faceta monstruosa. Los fantasmas del Tercer Reich. Tras la caída del Tercer Reich, los asesinos nazis y sus familias intentaron alejarse de su cruel pasado, llevando vidas que les dieran la apariencia de familias normales, pero la dura verdad les aguardaba. Todas las navidades mi padre se ponía al lado del árbol y cantaba villancicos vestido con su mejor traje y con su cruz de hierro colgándole del cuello. Mi madre tenía un negocio de costura en una de las grandes habitaciones de nuestro piso. Con nosotros vivía otra familia. La mujer era como nuestra ama de llaves. Y yo también la llamaba mamá. Por tanto, me crié con mucho amor y amores distintos. De hecho, me sentía afortunada por haberme criado en aquella familia. Me sentía una persona positiva y creía que todo era posible. Venía de una familia normal. O lo que esa palabra signifique. Tenía una buena relación con mis padres. Aunque en casa nunca hablábamos de asuntos espinosos. Mi padre era un héroe de guerra. Llevaba su cruz de hierro que le entregaron por sus hazañas. Para un comandante de tanques de unos 25 años, era una de las condecoraciones más altas que podía recibir. Tras la derrota de Alemania, el padre de Bernd, que creía haber servido a su país con honor, fue incapaz de replantearse sus hazañas y siempre se mantuvo obstinadamente orgulloso de su papel en la guerra. Ahora intento entender a mi padre, un hombre que dedicó tanto tiempo a enseñarme y a convertirme en persona. Por una parte lo admiraba, pero por otra, cuando me contaba historias sobre él en la Segunda Guerra Mundial, yo no sabía de qué guerra me hablaba porque solo era un niño. Según recuerdo, siempre me dijo que la guerra había sido la mejor época de su vida y que estaba muy orgulloso de sus hazañas. No me resulta fácil hablar de mi familia ni de mi abuelo. Lo que para sus mayores fue causa de orgullo, para sus descendientes se convirtió en motivo de angustia. Cuando era niña, era como si mi abuelo no hubiera existido. No sé por qué, pero nunca pregunté por él. Tal vez pensaba que había muerto. Creo que fue en plena adolescencia cuando comencé a darme cuenta de lo que pasaba. Comencé a indagar y entonces surgió el Holocausto. Era algo velado, algo que todo el mundo conocía pero de lo que nadie hablaba. Totschweigen, un vocablo alemán que significa guardar en secreto o literalmente que el silencio haga desaparecer la muerte.
La lenta toma de conciencia de lo que ocurrió de verdad modeló mi vida desde entonces. La negación tácita del pasado por parte de sus familias no sirvió para proteger a sus descendientes de él. De forma súbita, la siguiente generación se daría de bruces con este brutal y pavoroso conocimiento. Recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, una vez estábamos viendo un documental en televisión sobre el Holocausto. Mi abuela dijo, todo es mentira, son todo mentiras. Nosotros respondimos, de ninguna manera. Recuerdo que mi hermano y yo nos enfadamos mucho con ella. La toma de conciencia por parte de las nuevas generaciones de lo que sus mayores habían hecho fue a menudo tardía y espantosa. Cuando en el colegio se hablaba del Holocausto, me quedaba espantada, aunque de cierta forma era algo abstracto, ya que los nazis eran una especie de monstruos o criminales, y de pronto uno de ellos resultó ser mi propio abuelo. Friedrich Wilhelm Boger, el abuelo de Úrsula, había sido sargento de las SS en el campo de Auschwitz. Él inventó el columpio Boger, consistente en un cadalso del que la víctima pendía atada de pies y manos. A continuación, era azotada a veces hasta morir. Boger, el arquitecto de este sádico instrumento de tortura, describió así su cruel propósito: ayudamos a los que están demasiado cansados para seguir viviendo. No conocía a nadie que hubiera tenido un abuelo que hubiera sido jefe nazi o asesino. Así que pensé que mi familia sería la única. No conocía a nadie en la misma situación que yo. Estaba totalmente sola. Y por la noche sufría pesadillas terribles. Me avergonzaba enfrentarme al hecho de que mi padre no fuera un héroe. Sí, él había sido un héroe y le habían dado una cruz de hierro, que a lo largo del tiempo llegué a odiar, porque para mí era la encarnación del mal. Arthur Bolslager, el padre de Bern, había sido amigo de Heinrich Himmler, el jefe de las SS y comandante en jefe de la policía alemana. Era el perfecto oficial alemán y lucía una cruz de hierro impuesta por Hitler en persona por su valentía durante la conquista de la localidad rusa de Orel. Fue uno de los comandantes más jóvenes del ejército alemán y participó en algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo del padre de Bern a Hitler no decayó en los años posteriores a la guerra. Sufría un conflicto porque mi padre, que me había dado la vida y tenía que haberme inculcado ciertos valores, era el padre al que yo odiaba. Mi abuela era muy engreída y se creía superior al resto. Por eso yo siempre sentía antipatía hacia ella. No era necesariamente por Hermann Göring, sino porque para mí ella representaba a la familia. Descender de Hermann Göring significa pertenecer a una de las familias más influyentes del Tercer Reich. Göring fue el creador de la Gestapo, la policía secreta nazi, y comandante en jefe de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. Además, como sucesor designado de Hitler, era el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Asimismo, Göring fue uno de los diseñadores de la solución final del problema judío. Este hombre fue el tío abuelo de Bettina, nacida 10 años después de su muerte. Yo pasaba la mayor parte del tiempo con mi madre porque mi padre trabajaba en una localidad llamada Bamberg. Recuerdo que ella decía, ¿por qué tienes que escarbar en el pasado? Todos sufrimos, todos fuimos víctimas. Pero yo no me lo creí. Tras la guerra, el pueblo alemán sufrió la destrucción, la confusión y la escasez de alimentos. No entendía que yo me dedicase a identificar a víctimas de nazis y a buscar respuestas de ellas. Campo de concentración de Auschwitz, Polonia. Pero para Bern el sufrimiento de la población alemana tras la guerra no podía compararse con las crueldades perpetradas por el régimen nazi.
Mi abuelo era polaco. Nació en 1912 y a mediados de la década de 1930 era escultor y vivía en París. Al inicio de la guerra regresó a Polonia para salvar a sus padres, pero acabó en el gueto de Lodz, junto a buena parte de su familia, y de allí fue a parar al campo de concentración de Auschwitz. Finalmente, lo trasladaron a un pequeño campo de trabajo llamado Görlitz. Muchos miembros de su familia murieron asesinados, pero él sobrevivió. Cuando acabó la guerra, el padre y los hermanos de Samson se reencontraron en un campo para desplazados de Alemania. Esta foto de familia se tomó allí en 1946. Greta, la madre de Samson, padeció un sufrimiento indescriptible. Su supervivencia fue algo milagroso y heroico. Mi madre también fue a Auschwitz. Desde allí la trasladaron a un subcampo del complejo de Gross-Rosen y después a Bergen-Belsen. Pasó alrededor de 2 años en distintos campos de concentración. Su experiencia fue muy dura y se convirtió en lo que denominaban Muselmann, un muerto viviente. El cabello y las uñas dejaron de crecerle y estuvo a punto de morir. Contrajo el tifus y cuando quedó inconsciente en Bergen-Belsen, la arrojaron a una pila de cadáveres, donde estuvo hasta que la guerra terminó y llegaron los británicos. Los oyó porque se despertó a oscuras y en medio de aquel amasijo de cuerpos que la cubrían. En las semanas siguientes a la liberación murieron 13.000 personas. Comenzó a llamarlos a gritos. Ellos quedaron asombrados al oír aquella voz procedente de una pila de cuerpos y la sacaron de allí. Sus padres y varios miembros más de su familia fueron asesinados. Greta había quedado huérfana. En 1947 emigró a los Estados Unidos, donde conoció al padre de Samson. 2 vidas destrozadas por un pasado cruel se unieron para crear un futuro mejor. Destrucción, vidas rotas, vínculos familiares rotos. Este es el legado del Tercer Reich. Un nuevo lenguaje de crueldad que marcó las vidas tanto de los descendientes de las víctimas como de los perpetradores del Holocausto. Mientras los perpetradores se envolvieron en el silencio y la negación, sus descendientes sufrieron al tener conocimiento de estas oscuras verdades y terminaron asumiendo la culpa, la vergüenza y el dolor por hechos que ellos nunca cometieron. La culpa que sufrí por el asunto de mi tío abuelo fue como contemplar la oscuridad más absoluta que pueda haber. ¿Está diciendo que ni Hitler ni usted conocían la política de exterminio de judíos? Ya he dicho que nunca tuve ni siquiera un conocimiento aproximado de la magnitud de aquellos hechos. Desconocía la magnitud, pero sí sabía que había una política encaminada a la liquidación de los judíos. No sabía nada de la liquidación de los judíos. En este documento, fechado el 31 de julio de 1941, se constata que Göring autorizó por escrito al director de la Oficina Central de Seguridad del Reich a llevar a cabo
todos los preparativos necesarios para la solución final del problema judío, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos. En cuanto al individuo llamado Wilhelm Hermann Göring, culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, es condenado a morir en la horca. Hermann Göring fue una figura clave del Tercer Reich. Comandante de la Luftwaffe, creador de la Gestapo y sucesor designado de Hitler, fue recluido en solitario mientras esperaba una ejecución que nunca se produjo. Göring se suicidó ingiriendo una cápsula de cianuro de potasio que alguien le entregó la noche anterior a su ejecución. Se dice que, creyéndose un mártir, le advirtió a su carcelero: no olvides que mi nombre quedará en la historia. Tras una experiencia tan catastrófica, la primera generación es incapaz de lidiar con ella, pero la transmite de forma inconsciente a la siguiente, que a su vez la transmite a la tercera y esta a la cuarta. Puede transmitirse a muchas generaciones de nietos y bisnietos que, aunque sean inocentes, cargan con la culpa y con la vergüenza porque forman parte de esa familia y tienen que lidiar con ellas. Mi padre fue un padre severo. Nunca pude llamarlo papá, ni podía abrazarlo ni besarlo. Me dijo que tenía que ser un alemán y, por tanto, no podía expresar emociones ni llorar delante de él, porque aquello era causa de castigo. Tenía que ser duro, tenía que ser mejor, tenía que ser un triunfador. Yo llamaba a aquello amor severo, porque sabía que en el fondo de su corazón mi padre me quería, aunque nunca lo demostró, y a mí tampoco me permitió demostrar mi amor por él. Lo que el padre de Bern esperaba de su hijo era lo mismo que el régimen nazi había esperado de él. El programa nazi se manifestaba en todos los aspectos de la educación alemana. En 1933 se publicó un libro de propaganda titulado La madre alemana y su primer hijo, que trataba de la crianza de los hijos, basada en la represión de todas las emociones y necesidades individuales. El sistema educativo de la época nazi se basaba en una pedagogía que fomentaba la superioridad racial de los rasgos arios sobre el resto de los grupos étnicos. Este sistema fomentaba la deshumanización del otro y produjo individuos entregados que apoyaron las atrocidades perpetradas por el régimen nazi. Cuando me llamaron a filas para realizar el servicio militar obligatorio en los tiempos de la Guerra Fría, envié una carta a la Junta de Reclutamiento, declarándome objetor de conciencia, basándome en el hecho de que no quería servir en el mismo ejército en el que había estado mi padre, porque me negaba a servir al demonio. Mi padre ni se enfadó, sino que simplemente me preguntó por qué me negaba a servir. Yo respondí que no quería hacer lo que él había hecho. Entonces mi padre escribió a la Junta una carta que todavía conservo. Dice así: me llamo Arthur Reinhard Bolschleiger y soy teniente coronel del ejército alemán. Serví a mi país, pero mi país me abandonó tras la guerra. No sé por qué serví y no quiero que mi hijo pase por lo mismo. A menudo pienso en la despedida y en la posibilidad de volver a vincularme a mi padre de alguna forma posible. Físicamente no puedo porque está muerto,
Así que estamos literalmente separados. Además, antes de eso yo abandoné su casa y rompí con él. Emigré a Israel. Es decir, que tras un largo proceso, su único hijo se convirtió en judío. Justo después de mi conversión emigré a Israel y rompí todos los lazos con mi familia. Nunca volvimos a hablarnos. El descendiente de un linaje de orgullosos oficiales alemanes, el hijo de un nazi convencido, se negó a servir en el ejército alemán. Se convirtió al judaísmo y emigró a Israel, donde sirvió 2 años en su ejército como oficial médico con rango de capitán. A menudo me lo imagino sentado a mi lado diciéndome: hijo, necesito hablar de esto. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que vi. Lo siento muchísimo, pero no puedo cambiar las cosas. Me siento orgulloso de lo que hice como oficial, pero me avergüenza lo que hizo mi país. Soy el mayor cerdo de la manzana y solo trato con judíos. Alemanes, levantaos, no compréis a los judíos. Ojalá mi padre hubiera entendido, al menos tras la guerra, que había que limpiar la casa. Ojalá hubiera dicho: cometí un error y tengo que admitir que lo que hice no estuvo bien. No debería volver a ver a mis antiguos camaradas para festejar los viejos tiempos, ni debería decirle a mi hijo que aquella fue la mejor época de mi vida. ¿Cómo pudo haber sido la mejor época de su vida si pretendía ignorar lo que sabía? Mi padre sabía lo que estaba pasando, me lo dijo un día lo reconoció claramente, dijo: sí, lo sabíamos, ¿y qué? Por lo menos debería haberse dado cuenta de lo que aquello implicaba en vez de dedicarse a glorificar la guerra delante de mí. Al menos habría seguido queriéndole como padre en vez de dejar de respetarle. En Berlín, poco después de la guerra, el fantasma del Tercer Reich pulula por los escombros de una ciudad destruida. El nacimiento de una nueva generación no basta para ahuyentarlo. A pesar de que Bettina naciera casi una década después del suicidio de Göring, su parentesco con él sigue causándole sufrimiento. El proceso ha pasado por muchas fases distintas. En mi adolescencia hubo un tiempo después de la muerte de mi padre en el que no estaba preparada para hablar del asunto en público. Todavía seguía asumiéndolo. Pero todo cambió cuando participé en el documental Bloodlines. Bettina comenzó a entender el papel desempeñado por Hermann Göring muchos años después, cuando participó en el documental Bloodlines, un trabajo de investigación de la directora Cynthia Conab, en la que Bettina conversa con la artista Ruth Rich, cuyo hermano murió en el Holocausto. ¿Esa es una cámara de gas? Sí, es lo que llamaban la solución final. Me obligó a ir a un lugar al que seguramente nunca habría ido por mí misma. La culpa que sufrí por el asunto de mi tío abuelo fue como contemplar la oscuridad más absoluta que pueda haber. Este es el lado bueno suyo, y también el de él. Pero siempre hay algo rondando. Y hay una parte de aquello que está en mí que es capaz de hacer todo eso. Juntas, Bettina y Ruth lograron entender mejor la historia que tanto impacto había tenido en sus vidas y abrieron la puerta a la curación. Siéntelo. Hasta que hicimos el documental, no tenía muy claro su grado de participación en el Holocausto. Sabía que había estado involucrado, pero en realidad su participación fue más directa de lo que yo pensaba. Mientras participaba en Bloodlines, Bettina descubrió el papel crucial desempeñado por su antepasado en la solución final. El miedo a que su relación con él pudiera hacerse patente en su propia vida influyó en sus decisiones más íntimas y personales. Me crié en un ambiente hippie y alternativo en el que era muy normal no tener hijos. Era algo común a los miembros de mi generación.
Sin duda, tener hijos me resultaba muy problemático. Pero no sabía por qué tenía ese problema. En una entrevista en Nuremberg, Hermann Göring realizó esta inquietante predicción. Siempre me ha interesado el historial de las familias. Los cromosomas son caprichosos porque se saltan una generación y hay nietos que se parecen más a un abuelo que a sus padres. La herencia es más importante que el entorno. La sangre lo demuestra. Aquella afirmación tan radical de mi antepasado hizo que renunciara a tener descendencia. Tal vez, dentro de mí, existiera un elemento de miedo a traer al mundo a alguien que hubiera heredado esa faceta monstruosa. Todavía hay muchos fantasmas a mi alrededor. Ursula Boger ha cargado con la deshonra de su pasado familiar y continúa sufriendo pesadillas al enfrentarse a sus fantasmas. Cuando tenía 13 o 14 años, una profesora nos habló del Holocausto. Nos contó que su abuelo había muerto en el Holocausto, y aquello me conmovió profundamente. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi madre. Entonces ella me dijo que mi abuelo también había estado en Auschwitz, pero como verdugo. En aquel momento no me explicó nada más. Pero fue como si la tierra se hubiera abierto bajo mis pies. No conocía a nadie con quien pudiera hablar de ello. Y era evidente que ningún miembro de mi familia quería hablar del asunto. Wilhelm Boger, el abuelo de Úrsula, principal implicado en los crímenes cometidos en Auschwitz, prosiguió viviendo y trabajando impunemente. Durante más de una década después de la guerra, trabajó como administrativo en Heinkel, una marca de motocicletas alemana cerca de su localidad natal, hasta su detención en 1958. Esto ocurrió antes del nacimiento de Úrsula, que no descubrió la verdad hasta mediados de la década de 1990. Años después, cuando tenía 24 años, mi hermano me llamó por teléfono y me contó que había un libro que decía que nuestro abuelo estaba entre los condenados en el juicio de Auschwitz. En 1963, el juicio de Frankfurt-Auschwitz llevó ante la justicia a los criminales del campo de concentración, y entre ellos estuvo Wilhelm Boger. En la sala, Boger se mostró impertinente y resentido, incluso en sus últimos momentos de libertad. Este tribunal ha pasado un año examinando 24 sumarios criminales. Las vistas orales pasarán a la historia como el juicio de Auschwitz. 24 ciudadanos alemanes acusados ante el Tribunal de Frankfurt de dirigir el mayor campo de exterminio de la historia. El trabajo de los jueces y el jurado a la hora de sopesar la responsabilidad alemana se ha centrado en lo sucedido en los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Entonces supe que mi abuelo no solo era un criminal de Auschwitz, sino uno de sus sargentos más crueles. Creo que cualquiera que lea aquel libro quedará totalmente horrorizado por las descripciones de prácticas tan brutales e inhumanas.
A continuación, reproducimos parte de la declaración de Hermann Langbein, secretario de la Comisión Internacional de Auschwitz y sobreviviente del espantoso campo de concentración. Una vez, llamaron a un prisionero para un interrogatorio. Volví a verlo después, cuando lo habían torturado. Lo habían atado al columpio de Boger y... Perdón por decirlo así. Cuando regresó tenía los genitales tan inflamados que eran verdes y azules. Me pareció increíble. La especialidad de Boger era castigar siempre esa zona del cuerpo. En su declaración, la señora Boger definió a su marido como un buen hombre y afirmó no haber sabido nada de su papel en las SS o en Auschwitz. Señora Boger, ¿cuánto tiempo lleva casada? Llevo 24 años casada. Si repasa esos 24 años, ¿cómo describiría su vida familiar? ¿Todo ha ido bien? Hemos llevado una buena vida juntos. ¿Estuvo en Auschwitz con su marido? Sí. ¿Qué piensa de los crímenes de los que acusan a su marido? No creo que hiciera nada de eso. Mi marido siempre ha sido un hombre muy honorable y a juzgar por la forma en que ha criado a sus hijos, no creo que pudiera haber matado a niños y después haber vuelto a casa como un buen padre de familia. No puedo ni imaginármelo. La estrategia de la defensa consistió en evitar que los acusados nazis declarasen. El tribunal ha celebrado más de 900 sesiones. La vista oral se ha celebrado 3 días a la semana entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, con una pausa para el almuerzo. Cada día el juez Hofmeier tuvo que llamar al orden a los acusados. A menudo se intercambiaron insultos. La mayoría de los acusados se negó a responder preguntas. La lealtad a la SS se mantuvo durante todo el juicio, y los acusados se negaron a implicar a los demás. Su mejor estrategia fue negarse a declarar. Boger nunca admitió su responsabilidad personal. En vez de eso alegó que obedecía órdenes. En 1965, 20 años después del fin de la guerra, fue condenado a cadena perpetua y murió en 1977, cuando Úrsula tenía 7 años. A pesar de no haber conocido nunca a su abuelo, Úrsula sobrelleva el peso del legado de su abuelo con dolor y confusión. A menudo le cuesta hablar de ello debido a lo abrumada que se siente por la gravedad de sus crímenes. De nuevo me encontré en una situación en la que no tenía a nadie con quien hablar, porque sentía demasiada vergüenza de ser la nieta de Wilhelm Boger. En 1992, el psicólogo Dan Baron, nacido y criado en Israel e hijo de refugiados alemanes del Holocausto, organizó el que se convertiría en el primer encuentro de hijos de supervivientes de los campos de concentración con los hijos de sus verdugos nazis. La participación de Samson Moon en estos talleres se convirtió en el modelo a seguir en su encuentro austríaco. Desde 1992 he participado en varios proyectos de diálogo en los que los hijos de las víctimas del Holocausto conocen a los hijos de los perpetradores del Holocausto. Pensé que tenía una responsabilidad emocional, así que yo mismo creé un foro de diálogo. Altausi es un destino de reconciliación para que tanto descendientes de nazis como de supervivientes del Holocausto se reúnan en el encuentro austríaco. Los participantes no fueron elegidos al azar, sino que seleccioné a personas que estaban dispuestas a entablar un diálogo, a hablar, pero también a escuchar. Tras acceder a una serie de directrices para asegurar la integridad del diálogo, obtuvimos acceso sin precedentes al encuentro austriaco.
El motivo de mi participación es que hace 10 años me pregunté, si mi padre fue un asesino nazi, ¿cómo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial? A los 49 años, tuve la primera oportunidad de contar mi historia a personas dispuestas a escucharla. Al final, Samson me abrazó. Y aquello fue uno de los momentos más curativos de toda mi vida, porque me abrazaron y me aceptaron. No hubo ninguna orientación religiosa y tampoco se trató de una sesión de psicoterapia. No hubo que pagar y tampoco hubo sesgo histórico. Las únicas normas eran que todos los participantes tenían que estar de acuerdo en la existencia del Holocausto. La gente tenía que estar de acuerdo en que los judíos fueron las principales víctimas y que la mayoría de los verdugos fueron alemanes. No son culpables, pero tienen la responsabilidad de recordar la historia y hablar de hechos del pasado suprimidos. Para que un diálogo sea realmente genuino, lo mejor es que no haya puntos del día. Los puntos del día son las propias vidas de los participantes. La experiencia fue algo inimaginable. He participado 11 veces en el encuentro y cada vez es distinta porque siempre surgen distintos puntos de vista. No solo cuento mi caso de forma diferente, sino que Samson y otros participantes arrojan luz sobre nuevos aspectos de sus vidas. Algunas personas están muy preocupadas por el dolor. Sienten dolor emocional, culpa o vergüenza. Sentía cierta vergüenza por ser nieta de perpetradores del Holocausto. Y para complicar las cosas, mi madre es francesa. Así que en cierto modo estoy en ambos bandos. Algunas personas le dan vueltas al asunto de la casualidad. Es decir, ¿sobrevives al Holocausto por tus aptitudes o por suerte? ¿Qué le ocurre a la confianza en la familia? ¿Pueden confiar los hijos en sus padres si ven a sus hermanos y hermanas morir asesinados? Normalmente confías en tus padres para que te protejan, de modo que si no pueden protegerte a ti o tu hermano o hermana resulta asesinado, ¿qué influjo tiene esto en tu filosofía de vida? En mi caso, yo nunca tuve abuelos. Todos murieron. Los mataron antes de que yo naciera. Así que mis raíces habían sido cortadas incluso antes de nacer. Tengo muchas raíces cortadas. Por su parte, los hijos de los perpetradores del Holocausto sienten que tienen raíces envenenadas, dañadas, y tal vez algunos no quieran tener hijos porque temen transmitir ese veneno de sus raíces. Yo no estoy interesado en que alguien sea judío o no, alemán o no, o miembro de algún grupo. No estoy interesado en los beneficios tribales de alinearme con los judíos. Estoy más interesado en alinearme con la humanidad. Todos tenemos la responsabilidad de dar un paso adelante. Tras una catástrofe tan enorme, las reacciones pueden ser abrumadoras, tanto que pueden cambiar el rumbo de una vida. Bern se convirtió al judaísmo, Bettina se esterilizó, Úrsula pugna cada día contra sus sentimientos de culpa, pero la esperanza acude en ayuda de los distintos descendientes en forma de diálogo. A través de foros como el Encuentro Austriaco, ambos grupos se encuentran, intercambian ideas y se marchan renovados. Auschwitz, Polonia. La marcha de los vivos recorre el camino que siguieron los judíos que perecieron en el campo. Para aquellos cuyos antepasados fueron los perpetradores, el suelo bajo sus pies posee una poderosa fuerza de gravedad que les obliga a mirar de frente a una verdad cegadora. Esta es la primera vez que estoy en Auschwitz. Para mí estar aquí significa encarar la destrucción, la realidad de los asesinatos en masa.
se siente la presencia de la muerte. Algo que yo, como miembro del pueblo alemán, de ese pueblo que fue capaz de hacerle esto a otro, y como hijo de un responsable directo de aquello, encuentro difícil de digerir. Me parece importante traer a mi hija porque quiero que mi familia esté conectada al pasado, al presente y al futuro, ya que de la muerte nace la esperanza y de la destrucción surge la creación. Me siento muy afortunada al franquear estas puertas y salir de ellas viva, ya que mucha gente no pudo. Pero también estoy muy triste y siento emociones encontradas. Aquí, en el lugar que rememora la crueldad y las atrocidades del régimen nazi, reinan el silencio y la quietud. En su artículo El agujero negro de Auschwitz, el superviviente y escritor italiano Primo Levi afirma lo siguiente: Auschwitz está fuera de nosotros, aunque sigue a nuestro alrededor. La plaga se ha extinguido, pero la infección persiste y negarlo sería una estupidez. La negación de la solidaridad humana, la indiferencia cínica y obtusa al sufrimiento ajeno, la abdicación del intelecto y del sentido de la moralidad a favor del principio de autoridad, y sobre todo, como raíz de todo, una ola de cobardía, una cobardía colosal que se disfraza de virtud guerrera, de amor a la patria y de fe en una idea. No podemos desescribir el pasado, pero a través del diálogo y de su compromiso público con esta dolorosa historia, los participantes esperan crear un nuevo marco narrativo. Por este motivo, en 2010, Úrsula y Bettina participaron en Reparar el Futuro, una reunión de generaciones en Weimar. En mi pasado familiar hubo nazis y antinazis. Y eso es algo con lo que tendré que lidiar toda mi vida por elección personal. Creo que para muchos alemanes enfrentarse a esa situación sería muy curativo y debemos animarles a que lo hagan. Seguramente haya otras personas en la misma situación que yo. Aunque no tengan un nombre tan conocido como el mío, en todas las familias hay alguna persona que estuvo implicada. Se trata de nuestra familia que también nos quiso. Por una parte tenemos el amor y simultáneamente en la otra está la muerte. Esta es una larga historia que aún no ha terminado. Espero que nuestro ejemplo ayude a reflexionar a otras personas, sobre todo a los alemanes de la próxima generación. Campo de concentración de Buchenwald. El doloroso legado de aquella época sigue ensombreciendo las vidas de sus descendientes, así como las de todos nosotros. A la hora de enfrentarse a esa oscuridad, el primer impulso es apartar la vista. Pero solo si forzamos nuestra mirada y somos capaces de coexistir con esta terrible verdad, podremos avanzar.
Solo los culpables lo son, sus hijos no. Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz en 1986.